lugar, buenos días a todo el mundo. Muchísimas gracias a las 60 personas aproximadamente, que creo que 62 que estáis por ahí. Me encantaría teneros cerca y frente a frente y veros las caras. Pero bueno, gracias también a estos formatos, pues podemos llegar mucho más lejos. Y sobre todo quería dar las gracias al Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales por invitar al Ayuntamiento de Zaragoza a esta sesión y, bueno, en concreto al Laboratorio Observatorio de Enfermedades Profesionales y a la Universidad de Huelva y también a Paco Marqués, que es la persona con la que hemos contactado, ¿no? Yo, que soy persona de talleres activos, participativos, de trabajo en grupos, de puestas en comunes, a pesar de todo, pues bueno, no me acabo de acostumbrar después de estos años tan intensos al online, pero bueno, vamos allá. Y una de las cosas que me estoy dando cuenta es que vamos adelantados de tiempo. Entonces, yo intentaré, o sea, no intentaré, yo voy a ceñirme a mis 30 minutos, lo que pasa es que vamos a acabar un poquito antes de la hora del descanso, espero que no sea problema. Ahora son las 10:11 y teníamos que haber empezado a las 10:30. Bueno, vamos allá. Y como no soy experto en nada, que para eso soy educador ambiental, tenemos un océano de cultura de un dedo de profundidad. Bueno, pues he pensado que más que una clase convencional, que fueran plantear 10 grandes retos, además retos que sean retos para el debate, que son casi preguntas a las que hay que buscar respuestas y que no vamos a entrar a fondo en conceptos de impactos de salud y cambio climático, pero sí en plantear 10 retos. Además, yo no soy experto en salud laboral ni en prevención de riesgos laborales, por lo cual es posible que diga algunas cosas inadecuadas en alguno de esos ámbitos. Si es así, pues me lo hacéis saber. Sobre todo, tengo la idea de compartir esos 10 retos para que nos proyecten hacia el futuro, hacia la mejora y hacia la acción, ¿no? Estamos en un momento en que lo que es absolutamente necesario es la acción climática. Entonces, vamos allá con esos 10 retos. Sobre todo nos centraremos en el tema de temperaturas extremas y olas de calor. Hay otros muchos impactos del cambio climático, lo sabéis, pero la idea es centrarnos un poco en esto, ¿no? Bueno, algunos de los retos son obvios, pero a veces esas obviedades no trascienden a toda la sociedad. Y el primero es que tenemos que ser capaces, desde muchos ámbitos, desde los ámbitos de las administraciones públicas, desde el ámbito educativo, desde el ámbito laboral, desde el ámbito empresarial, ciudadanía, organizaciones, de implicar a toda la sociedad en un concepto que lo ha comentado también Paco, y es que la crisis climática es, ante todo, una crisis de salud y de salud pública. Eh, Cambio climático no crea nuevas enfermedades, pero sí que amplía, exacerba, redistribuye, amplifica y es sinérgico con un montón de problemas e impactos en la salud. Y como ya The Lancet dijo en 2015, podría revertir muchos avances en salud pública de los últimos 50 años. Por tanto, en este sentido creo que es importante, hay que dejar claro, que si el cambio climático se ha constituido en un importante determinante de salud, muchas de las 60 personas que estáis aquí vendréis del mundo sanitario o del mundo laboral entroncado con él y sabéis pues bueno, la teoría de determinantes de salud, ¿no? Por tanto, si sabemos que aproximadamente una cuarta parte de la mortalidad y la morbilidad mundial, según los informes de la OMS, es de causa ambiental, estamos aproximadamente por ahí en un 24%, el cambio climático lo que hace es constituirse la crisis climática en un nuevo determinante de salud ambiental que va a amplificar y a provocar estos problemas. Ya Francisco ha puesto pues a una de las figuras que más destaca en este tema, que es María Neira, y que ella en un momento dado dice, nos hemos equivocado de narrativa, ¿no? El oso polar, como dice Boykov, que vemos sobre el témpano de hielo, esa metáfora que no nos gusta mucho a los de la comunicación del cambio climático, aunque por otra parte ha ganado, es que el oso polar, dice Boykov, somos nosotras y nosotros, ¿no? Entonces, una narrativa, como iremos viendo varias veces, que se base fundamentalmente en el impacto en salud que la crisis climática tiene en las sociedades es mucho más adecuada posiblemente. Y vosotros sabéis, y ya sabéis, lo pasamos deprisa, que ese impacto del cambio climático en la salud puede ser directo sobre la mortalidad y la morbilidad debido a
fenómenos meteorológicos extremos de todo tipo, pero hay una gran parte de eso que es indirecto. Indirecto a través de los impactos en los ecosistemas que modifican muchos de sus patrones, y ahí tenemos, por ejemplo, la extensión de las enfermedades transmitidas por vectores, que como sabéis, pues en las condiciones climáticas actuales tienen más ciclos, más velocidad de ciclo, mayor capacidad de distribución de algunas especies, otras por cambio se distribuyen menos, pero a través del impacto sobre los ecosistemas o sobre los sistemas sociales, de tal manera que puede reducir la seguridad alimentaria, afectar a la salud de las poblaciones. Estos dos mecanismos, directos e indirectos, van en una cascada de reacciones, al final acaban en impacto en salud, porque si os dais cuenta, estas señales de cambio climático las podéis leer en pantalla, que vosotros conocéis perfectamente, el del mar, la fusión de los glaciares. Lo que hacen es crear unos efectos directos: aumento de olas de calor, sequías, incendios, inundaciones, la potenciación y la sinergia de otros contaminantes, que crean unos efectos indirectos, como algunos de los que tenéis ahí, desde una reducción de la productividad agrícola-ganadera o una capacidad de reducción del trabajo físico en nuestro medio, pero cómo se puede trabajar en Pakistán a 53 grados de temperatura o en un incendio forestal, como habéis visto. Esos efectos indirectos acaban actuando sobre los determinantes sociales de salud. Y son esos determinantes sociales de salud, que podéis ver en pantalla, los que acaban teniendo un impacto en salud directo, medible, tanto en mortalidad como en morbilidad, ¿no? Desde desnutrición y malnutrición. Estamos aquí con una visión de salud global, de salud planetaria, no solo en nuestro medio, el incremento de enfermedades cardiovasculares, donde contaminación atmosférica y cambio climático actúan sinérgicamente y es uno de los efectos fundamentales, respiratorias, lesiones y traumatismos, enfermedades transmitidas por vectores, pero también enfermedades neurológicas, partos prematuros, que es algo que produce las olas de calor y la contaminación atmosférica, además de manera sinérgica, etc. Por tanto, ese esquema que habéis visto y que lo ponemos como actividad en los cursos de salud global, de nuestro itinerario de salud global del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, cuando hicimos este libro en el que está este esquema, nos salían tantas rayas que no se podía poner. Pero luego un ejercicio muy saludable es con el alumnado trabajar las relaciones. Y al final lo que vemos es que es una malla densísima de interacciones que hace que el cambio climático tenga un impacto grande sobre la salud. Nos lo cuenta la Agencia Europea de Medio Ambiente, el esquema que ha puesto Paco del CDC o el propio sexto informe de evaluación del IPCC, plantea 3 hallazgos clave en salud. Ya el cambio climático perjudica a las personas, necesitamos más medidas para proteger la salud y luego retomaremos las soluciones climáticas nos benefician. Además, el desarrollo en el ámbito de la salud de los temas de cambio climático es brutal. Combina la evidencia científica con un cierto activismo del sector sociosanitario, que es muy interesante, un activismo basado en ciencia, un activismo basado en evidencia científica, pero numerosas sociedades científicas, numerosas publicaciones nos dan claves suficientes para que podamos estudiar durante meses y años sobre cambio climático y salud. Por tanto, los negacionismos y los retardismos climáticos van a actuar negativamente sobre esos determinantes de salud y van a provocar impacto negativo en salud. La propia semana pasada, estos son 4 cosas de la semana pasada, pues desde el director general de la OMS a la campaña de la Organización Mundial de la Salud de Unidos por la Salud para la Acción Climática o los numerosos manifiestos de revistas científicas. Es decir, estas 4 noticias son de la semana pasada de absoluta actualidad. Y además, como segundo punto, las personas y las comunidades vulnerables son las que se van a ver más afectadas. Por tanto, el enfoque de desigualdades e inequidades en salud es absolutamente necesario. Fijaos, por una parte, en este esquema tenemos algunas de las vulnerabilidades del cambio climático y la salud, ¿no? Pues son de diferente tipo, desde los habitantes de los pequeños estados insulares que van a desaparecer, o las zonas costeras que se van a ver más afectadas, pero también la zona mediterránea, que es una zona cero del cambio climático, que tiene más impacto en todo el planeta. Pero luego vulnerabilidades sociales, las personas más pobres y excluidas en cada uno de los lugares, los niños, y especialmente las niñas, las mujeres en países pobres, pero también en nuestro medio, las más afectadas por la pobreza energética, las personas mayores, las personas con enfermedades crónicas, con discapacidad, con dependencia, personas migrantes y refugiadas. Y veréis en la presentación que he ido poniendo una lupa porque vamos enlazando cada uno de estos aspectos con
en la salud laboral y con las personas que trabajan, ¿no? En numerosos ámbitos, al aire libre o cerrado, pero que sabéis que también son una de las personas, de los grupos vulnerables. Luego veremos más. Un segundo tema es que hagamos lo que hagamos y reduzcamos las emisiones que reduzcamos, tenemos que asumir la absoluta necesidad de adaptación frente al cambio climático. Y, como os decía, nos íbamos a centrar más en olas de calor, aunque hay otros muchos temas. Por ejemplo, las inundaciones y la salud laboral, ¿no? Es también un tema que hemos vivido ahora recientemente. Pero esas olas de calor más frecuentes, intensas, duraderas, precoces, que empiezan antes, y tardías, que nos duran más, pues son evidentes, ¿no? Esto lo sabéis. Y ese calor tiene una serie de impactos negativos en la salud muy variados. Tenéis la fisiopatología arriba, ¿no? Esa temperatura que puede llegar a afectar a los mecanismos de termorregulación, la sudoración y la vasodilatación, consiguen reducir la temperatura, pero que cuando se ven alterados de alguna manera, pues van a provocar un montón de efectos, ¿no? Un montón de efectos que pasan por muchas cuestiones. Fijaos que tenemos ahí, y ahora lo veremos, pues desde el extremo, que sería el golpe de calor, pero la propia deshidratación, pérdida de electrolitos, calambres, sarpullidos, agotamiento, insolación, pero fundamentalmente, y ahí está la clave, el calor como agravador de numerosas enfermedades y patologías previas, sobre todo en personas mayores, ¿no? Cardíacas, pulmonares, renales, neurológicas, metabólicas y también tenemos claro un tema también sobre morbilidad, por ejemplo, en partos prematuros y bajo peso al nacer, ¿no? Que es un tema importante. Pero fijaos que cuando hablamos de calor, a mí me gusta poner este esquema para decir que la mortalidad por golpe de calor se estima, que la que marca el CIE 10, ¿no? Entre un 2 y un 3% del total, que luego tenemos una amplia parte de mortalidad atribuible a altas temperaturas, que no es por golpe de calor, sino por agravamiento de otras enfermedades, y luego una importante base a la que damos menos importante de morbilidad y enfermedad. Primero resulta muy fácil medir por mortalidad, pero por morbilidad podemos ver admisiones hospitalarias, visitas, ingresos a urgencias, y todas correlacionan de manera clara y evidente con un impacto en salud del calor. Y además, estas investigaciones de Julio Díaz y Cristina Linares, que aparte de mis amigos son mis maestros, sin duda, aunque yo en divulgación y ellos investigando, pues es que en las series que se han analizado hasta el momento, el impacto del calor en la mortalidad baja en todos los grupos de edad porque hay adaptación y donde ahí juega un papel la cultura del calor que hemos conseguido entre todos, esa cultura para enfrentarnos al calor, salvo en personas de 18 a 45 años. Y ahí están las personas que trabajan y estos que se van en bicicleta a las 3 de la tarde un día con 43 grados, que sabéis que los hay, ¿no? Entonces, en ese grupo de edad es en el que vemos que el riesgo atribuible ha subido. Por tanto, tenemos que estar muy atentos. Adaptarse y actuar frente al cambio climático es actuar a favor de todas las personas. Otro reto que es importantísimo, y no sé, yo soy un adicto a los avisos por calor, estoy suscrito a las alertas por SMS del Ministerio, estoy suscrito a las alertas por email, ahí estamos mirando Twitter y sabéis que los avisos son de varios tipos y tenemos el enorme reto de unificar esos avisos y de utilizar las olas de calor en salud, porque normalmente muchas de nosotros y nosotras vemos en la televisión las alertas de calor meteorológicas, son las que da AEMET y que se definen como un episodio de 3 días en el que al menos un 10% de las estaciones registran máximas por encima del percentil 95. Estas alertas son magníficas, están además hechas por zonas isoclimáticas, pero no nos dan evidencia exacta del impacto en salud. Para eso tenemos que utilizar las alertas de salud que da el Ministerio de Sanidad y que transmite a las comunidades autónomas o que diversas comunidades autónomas pues bueno, tienen algunos mecanismos para establecerlas. Y se basan en la temperatura umbral de disparo de mortalidad, a partir de qué temperatura nos morimos más en cada sitio. Sabéis que en 2023 se ha renovado totalmente el plan calor y se han actualizado todas las temperaturas umbral de disparo de mortalidad. Y es importante que unifiquemos las alertas. Y aún a veces hay alertas y también las temperaturas umbral de disparo de mortalidad actualizadas, calculadas con la última serie disponible, provinciales. Se intentarán dar isoclimáticas, pero este año no se llegó a tiempo. El año que viene las tendremos isoclimáticas, porque a veces también tenemos otras alertas más. Por ejemplo, en el Ayuntamiento de Zaragoza tenemos las alertas del Plan de Emergencia Municipal, que no coinciden ni con las de AEMET ni con las de Sanidad. Bueno, pues un reto enorme
es unificar esas alertas y adoptarlas de sanidad. Y un reto más allá es saber si esas alertas poblacionales generales son diferentes en el ámbito laboral. Y eso hay que investigarlo. Otro reto, después del de las alertas, que es un reto mayúsculo, de verdad, de proporciones cósmicas, porque todos los veranos hay, bueno, pues hasta cierta fricción y tiene que haber un momento en que eso se supere, es que tenemos que seguir aplicando los planes de prevención. Los planes de prevención, hablo a nivel poblacional, no hablo ahora de planes de prevención laboral, salvan vidas y reduce la mortalidad. Sabéis que todo esto arranca en el 2003, cuando hay la enorme ola de calor que asola Europa. En España mató aproximadamente, hubo un exceso de mortalidad de unas 6.600 personas, ha sido la mayor que está registrada. A partir de 2003, las administraciones sanitarias dicen tenemos que ponernos a hacer planes de calor, ¿no? Y desde ese momento, con diferentes cambios, aprendiendo, cambiándolos, modificándolos, actualizándolos, hay diferentes planes de calor. Está el Plan Nacional de Actuaciones Preventivas de los Efectos del Exceso de Temperatura sobre la Salud. También hay un plan de frío, acordaos, desde hace no mucho. Y bueno, este año este plan ha cambiado. Bueno, pues estos planes han contribuido, junto con la difusión masiva, a establecer una cultura del calor que nos permite una mayor autoprotección y prevención en salud, y que ha sido eficaz. Ha sido eficaz porque, a pesar de esas olas de calor más frecuentes, intensas, duraderas, precoces y tardías, el impacto en salud global del calor se ha visto reducido. Y eso es un mérito de la cultura del calor que una parte la han dado los planes, ¿no? El plan estatal y luego los diferentes planes que tenéis ahí, planes autonómicos, ¿no? Yo os he puesto el de Aragón. Además, sabéis, y si no estáis en este tema, investigarlo, que en 2023 el plan se renovó totalmente. Hubo un cambio total, tanto de las nuevas temperaturas umbral de disparo de mortalidad como del algoritmo. Disponemos de un algoritmo que nos establece los avisos y las alertas de riesgo en diferentes niveles. Hoy no quería entrar en ese tema, pero tenemos un algoritmo nuevo que además está cargado de posibilidades porque tiene factores de corrección que yo creo que en el futuro, si se implementa bien, pueden ser muy útiles porque pueden meter en el algoritmo de impacto en salud otros factores externos, como puede ser un pico de polvo sahariano, de intrusión de polvo sahariano, que tiene efecto oxinológico con el cambio climático. Por tanto, los planes frente al calor sirven y hay que hacer planes frente al calor. A ver, perdonad que se ha quedado. Bueno, también es cierto que con los planes de calor llega lo que más me gusta a mí, ¿no? Porque tenemos la obligación de pasar de los simples consejos. Os lo explico. Aquí tenéis una recopilación de infografías, las que están marcadas de rojo son de temas laborales. Llega el verano, llegan los planes de calor, llegan las altas temperaturas y viene esta profusión, esta locura, esta auténtica lluvia, esta inundación, sobre todo de infografías que nos dan consejos muy valiosos para protegernos frente al calor. Es cierto. Y además, por ejemplo, el Ministerio se ha ocupado de buscar públicos diferenciados. Vosotros en Andalucía tenéis esas campañas más dirigidas específicamente a trabajadores y a golpe de calor. Pero recordemos que prácticamente el 85% de la mortalidad está ocurriendo en personas mayores. Por tanto, es uno de nuestros grupos clave. Pero llega el verano y nos inundan de estas infografías cargadas de consejos basados en estilo de vida. Quienes trabajáis en salud comunitaria sabéis que establecemos una gran diferencia entre estilos de vida y condiciones de vida. Hoy no lo puedo explicar muy largo, esto es una cosa que viene de la teoría de determinantes sociales de la salud, de Gordon, que tiene aquello de consejos de salud, no fumes, no bebas, etcétera, y luego él contraponía una cosa que decía, no seas pobre. ¿No? Era con cierto tono ácido, no seas pobre, tienes que saber, no vivas al lado de una carretera con contaminación, es decir, cosas que no dependen de nuestros estilos de vida, sino de nuestras condiciones de vida. Entonces, llega el verano, nos inundan con estas preciosas infografías, me encantan, yo hago infografías, esa naranja de la derecha y es mía, y nos dicen 10 recomendaciones, las típicas, leedlas un momento, las conocéis perfectamente, estáis inundadas e inundadas por ellos, y estas son las de recomendaciones típicas frente al calor. Estas fueron este verano las primeras que dio el Ministerio, luego cambió las infografías. También es muy divertido coleccionar infografías sobre el calor. Y yo me permití, siguiendo a Gordon, hacer un poco una relectura para pasar de los estilos de vida individuales, que no siempre son fáciles de asumir, a 10 recomendaciones basadas en condiciones de vida. Y son un poco irónicas. Una, vive en una casa passive house o con un excelente aislamiento del calor y el frío. Tiene aire acondicionado y dinero suficiente para pagarlo.
disfruta de una segunda residencia en la montaña donde irte, donde cuando anuncien olas de calor en tu ciudad. No tengas trabajos al aire libre, construcción, agricultura o en ambientes muy calientes, hornos, almacenes. No seas enfermo crónico ni tomes ciertos fármacos porque incrementan el impacto de las olas de calor. No seas mujer de barrios pobres, que son las que sufren el mayor impacto del calor. No vivas en soledad si eres una persona mayor. Procura que te visiten y cuiden. Vive siempre cerca o dentro de zonas verdes, parques, jardines, zonas sombreadas y frescas. Y luego, como un poco final, vota y pide y hace acciones de mitigación y reducción de emisiones. Cada décima de ganado importa y exige y apoya planes de adaptación al cambio climático. Con esto, ¿qué os quiero decir? Que tenemos que pasar de dar solo consejos a crear contextos, a crear casas rehabilitadas energéticamente, a crear refugios climáticos para los días de calor, a crear contextos que realmente nos protejan de esos impactos, no basados solo en consejos. En el barrio de San Pablo de Zaragoza, en un cuarto piso sin ascensor, que viven dos personas ancianas que tienen miedo además a que les roben y que tabican todo y que no ventilan y que el sol da arriba, qué estilos de ellos, les puedes decir que beban agua, que tengan cuidado, pero lo que necesitan es un lugar, un contexto saludable, un contexto promotor de salud. Quería entretener esto porque me parece importante. Luego, además, las olas de calor no vienen solas. Tenemos que esto también es uno de los trabajos de Julio Díaz y Cristina Linares, que yo he divulgado también. Hay que diseñar planes integrados para afrontar riesgos sinérgicos. Se acabó tener solo un problema. En esta infografía lo reflejábamos, ¿no? Fijaos que cuando hay un incremento de temperaturas y una ola de calor, bien por una situación anticiclónica o bien por una intrusión de polvo sahariano, pues la contaminación atmosférica aumenta. Primero el ozono, porque hay más insolación, más radiación solar, y se va a formar ozono troposférico. Pero también vamos a tener PM10 y PM2,5 incrementadas. Por tanto, ya ese calor va a hacer que sea un catalizador, un sinérgico, un amplificador de la contaminación atmosférica. Pero es que en esas situaciones son mucho más frecuentes los incendios forestales. Y la contaminación de los incendios forestales también llega y tiene un impacto en salud. Pero es que también se han estudiado los efectos en salud de las sequías. Y las sequías tienen un impacto en salud. Pero es que esas temperaturas pueden favorecer que los vectores tengan ciclos diferentes de los que conocíamos. Y también a lo mejor esos factores y ese polvo sahariano y esa mayor contaminación, sabéis que hace que se exprese más la alergenicidad de algunos pólenes. Por tanto, ya sabemos que existe un montón de sinergias en salud, pero el cambio climático no solamente es el incremento de temperaturas y varios de esos impactos se retroalimentan, se alimentan unos a otros. Esto es extremadamente complejo, pero habrá un momento que tenemos que ser capaces de crear lo que Julio y Cristina dicen, planes integrados, que integren todos esos factores y que sepamos multiplicar el riesgo cuando lo hay de verdad, simplemente no para asustar a nadie, sino para proteger la salud de los más vulnerables. Por tanto, otro reto enorme es el de hacer los planes integrados. Luego, tenemos que utilizar como palanca de cambio y de acción para salir del catastrofismo, para salir de la acción individual dura, compleja. Tenemos que utilizar los grandes cobeneficios para la salud que tiene nuestra acción climática. Aquí sí que nos atrevimos a hacer un poco de rayas, ¿no? Y también es un mapa muy complejo, ¿no? Pero vosotros sabéis que algunas acciones de mitigación, favorecer el transporte activo a pie, en bici, en transporte colectivo no contaminante, las renovables con energías renovables locales, la rehabilitación energética de edificios, que es el grandísimo reto para evitar la mitigación, pero también para la adaptación, el incremento de la infraestructura verde y la renaturalización de las ciudades y la conservación de los ecosistemas. Todas esas acciones de mitigación y algunas de adaptación directamente mejoran los determinantes socioambientales de la salud, como la contaminación atmosférica, mejoran la calidad de aire, reducen el ruido ambiental, incrementan la actividad física, reducen la pobreza energética, mejoran las relaciones sociales y comunitarias cuando tenemos espacios, plazas agradables, parques en los que relacionarnos. En definitiva, esa mejora de determinantes ambientales de la salud tiene un impacto directo en salud positivo, que además tiene un impacto en reducción de costes en salud. Por tanto, esa salud en todas las políticas es importante, pero también ese cambio climático en todas las políticas. Al final, trabajar con esta visión de co-beneficios en salud es muy importante porque eres capaz de animarte más y animarte socialmente y animarte como instituciones públicas a trabajar, porque sabemos que esas medidas de mitigación y adaptación tienen importantísimos co-beneficios en salud. Os los doy.
los beneficios colaterales. Además, algo que sabemos es que podemos también, y que os lanzamos el reto, muchos de aquí ya lo hacéis, porque venís de esta interfase de relación con la salud. El reto 8 es que utilicemos el marco de salud para comunicar. En 2015 ya lo dijo The Lancet, con luego sus sucesivos informes, el del 2022 y el del 2023, que vendrá en breve, en que una perspectiva de salud pública es más fácil que una actores tras una causa común. Las toneladas de CO2 no las entiende todo el mundo. Una vida mejor para nuestras comunidades y nuestras familias, sí. Por tanto, el marco comunicativo en salud es muy importante. Se ha investigado. Nisbet dice que si establecemos noticias del cambio climático desde impacto en salud, tienen más relevancia para las personas. Estudios de percepción del cambio climático nos hablan de la mayor importancia que ha tomado en los últimos momentos la salud y sus relaciones con el cambio climático. O sabemos, nos lo cuenta, por ejemplo, Caro Gil Pose, desde el periodismo de soluciones, que mensajes basados en evidencia que incluyen consecuencias del cambio climático en salud y co-beneficios de sus soluciones son más efectivos para el compromiso. Por tanto, a lo mejor tenemos que comunicar menos de esa manera y comunicar mucho con marco de salud y hablando de los beneficios, ¿no? Boykov también lo dice de una manera un poco más complicada. Él habla de la importancia de la forma en que se tratan estos temas en los medios de comunicación y que pueden configurar una predisposición mejor para la acción, siendo que siempre también es tan complicado, ¿no? En este sentido, hay declaraciones de medios de comunicación frente al cambio climático que nos pueden dar pistas a nosotras y a nosotros, incluso para comunicar de otras maneras en la salud laboral, pero nos dan muchas pistas. Y os quería poner un pequeño ejemplo, ¿no? Durante mucho tiempo hemos comunicado las olas de calor con imágenes maravillosas de playas o de gente bebiendo agua. Ya llevamos sobre todo un año en el que muchos medios especializados están trabajando mejor. Ilustran una ola de calor con a dos personas del SAMUR social atendiendo a alguien en la calle que tiene un enorme impacto del calor en su salud. Esa es la vía, ofreciendo soluciones, pero ofreciendo impactos reales, no poniendo fotos de playas para comunicar el cambio climático. Por tanto, una visión de la comunicación, la educación y la acción frente al cambio climático con un enfoque o marco de salud puede ser más poderosa para el cambio que otros enfoques. Luego, aquí sois vosotras las expertas y los expertos, pero va a haber que combinar muchas herramientas de la prevención de riesgos laborales, fomentar la cultura preventiva y buscar nuevas herramientas que yo ahora no sé, pero que quizá vosotras como personas ligadas y profesionales de la salud laboral podáis encontrar, ¿no? Hemos tenido un año, esto salvo una, son todas son artículos de este verano, ¿no? En el que el tema ha estado absolutamente en el candelero. Recuerdo que en el año 2022 la estimación de mortalidad del momo fueron hablo de memoria, no tengo el dato aquí, 4.600 o 700 personas fallecidas de exceso de mortalidad por calor. Este año han sido menos, en el 2023 aproximadamente el 2.100 y pico. Ha habido menos días totales de ola de calor, pero también quizá estamos más preparados, ¿no? Pero este sí que ha sido el año de la salud laboral, ¿no? Porque ha salido mucho en los medios, como sabéis, y fundamentalmente porque además ha salido una legislación extra a la que teníamos, ¿no? Me gusta esta frase de Julio y Cristina que nos abre siempre a los retos nuevos, a no conformarnos a ir más allá, ¿no? Hemos visto que al final la población trabajadora es un grupo especialmente vulnerable. Hay que articular protocolos de actuación claros y basados en evidencia científica. Evidencia científica que tenemos sobre todo para la población general en materia de mortalidad, pero, no, pero ellos plantean siempre, y si no la hay, habrá que elaborarla específicamente, ¿no? Desde las normas, esto sabéis más vosotras que vosotros, pero os aporto alguna cosa. Desde este decreto del 97, en el que pues el artículo 7 y el anexo 3 habla de condiciones ambientales de trabajo. Luego hemos tenido este año uno de estos reales decreto ómnibus, que introducía esta nueva disposición adicional, ¿no?, de condiciones ambientales en el trabajo. Pero fijaos, aquí se habla de las alertas de la Agencia Estatal de Meteorología. Primer punto con el que quizá nosotros planteamos el otro reto, que deberían unificarse las alertas y además responder a las alertas en salud, que se nos aproximan más a los impactos en la salud. A lo mejor no son perfectas porque es población general y estamos trabajando con otra población, pero se nos van a aproximar mucho más. Por tanto, ese sería un tema. Y luego, desde algunos sitios, pues se pueden hacer muchas cosas. Hemos visto las campañas desde la Junta de Andalucía, pero os muestro a la derecha el decreto del Ayuntamiento de Zaragoza, porque hay que darle soporte legal para flexibilizar
los horarios por motivo de los excesos de temperaturas, tanto para trabajadoras y trabajadores municipales como para las contratas, ¿verdad? Cuando se rompe una tubería de fibrocemento y hay que repararla de urgencia con un mono de protección de asbesto, pues bueno, es una situación bastante dura también. Y bueno, a veces poder adelantar 2 horas, eso evita las peores horas de calor, aunque luego hay protestas por ruido. También he de deciros que el mundo es muy complejo. Por tanto, tenemos esas horas. Y bueno, querría acabar con el reto 10, que también entronca con los trabajos de Julio y Cristina. Solo me estoy pasando 4 o 5 minutos, pero como vamos bastante sobrados de tiempo, bueno, pues, pero no me pasaré nada más. Hay que realizar investigación y acción a nivel local. Una de las sorpresas fue este artículo publicado en septiembre, en el que Julio y Cristina y su equipo se ponen a analizar 5 ciudades. En general, la mortalidad se asocia sobre todo a las temperaturas máximas, ¿vale? Las mínimas son muy molestas, dormimos fatal, estamos fatal, pero se asocian mucho menos a la mortalidad estadísticamente, aunque es verdad que máxima y mínima siempre van parejas. Pero ellos hacen un nuevo estudio en 5 ciudades, Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga y Murcia, y ven que en las ciudades del interior son las temperaturas máximas diarias las que muestran mayor asociación con mortalidad, pero en las costeras, con su tema de humedad, que todos estáis viendo detrás, están más vinculadas a las mínimas. Esto no había demasiada evidencia científica tampoco, local y a nivel de España, solo para 5 ciudades, pero tenemos que investigar lo más local posible. Ojalá nos pudieran hacer estudios de temperaturas de disparo de mortalidad para cada ciudad. Las zonas isoclimáticas intentan acercarse a ello. Y luego la acción debe ser también lo más local posible, y acabo con esto, que sería un resumen en 2 diapositivas de las acciones del Ayuntamiento de Zaragoza ante los planes de calor, que son muy incipientes, que se va haciendo lo que se puede, os lo digo claramente. Pero bueno, este año hemos iniciado tímidamente la red de refugios climáticos, pero para que os hagáis idea, con personas mayores tenemos protocolos de actuación específicos, cartelería y folletos e información con consejos de salud, pero se envían 15.000 correos electrónicos a todos los socios de los centros de convivencia y se hacen 1.700 llamadas diarias telefónicas a personas en riesgo para al menos reforzarle los temas de autoprotección y cuidados y consejos, ¿no? Tienen los centros de convivencia, pero en el albergue municipal se condiciona un pabellón con aire acondicionado, se da mucha más agua fría, está adjudicada una reforma que lo convertirá en un sitio, las podéis leer luego, ¿no? Tenemos el decreto de flexibilización para personas trabajadoras. Las piscinas se abaratan en días de olas de calor, pero también hay hasta un protocolo para las mascotas. O, por ejemplo, tenemos una política de comunicación bastante fuerte con varias webs dedicadas a esto, notas de prensa, redes sociales, ¿no? Es decir, en definitiva, os quería mostrar también la necesidad de la acción local. Y bueno, al final, la crisis climática es una crisis de salud y de salud pública. Tenemos que pensar en adaptación y en mitigación. Tenemos que tener sistemas de vigilancia de alta temprana, hacer gestión de los riesgos, planes integrados de salud, pensar siempre en términos de cobeneficios en salud y buscar la salud como marco de comunica-acción, ¿no? Este es el camino, me tenéis aquí para lo que queráis, y todas estas acciones se engloban un poco tanto dentro del plan de adaptación al cambio climático de Zaragoza como de nuestra estrategia Zaragoza Ciudad Climáticamente Neutra e Inteligente 2030. Y nada más, me he pasado 5 minutos, pero como vamos bien de tiempo, o un poco más, pues creo que no ha habido problema. Pues muchas gracias, Muchas Josué. gracias.